sí. A ver, primero te felicito por la exposición que has hecho. Yo siempre he tenido una duda y digo, a ver, si por curiosidad me la contestan. ¿Por qué el modelo educativo español y mediterráneo escolariza a los niños hasta a los 3 años y el modelo germánico prohíbe practicar? O sea, los niños no se escolarizan hasta los 6 años y parece que a la larga sacan mejores resultados. Es una cosa que siempre me ha sorprendido. ¿Es mejor o es peor? Los estamos atiborrando demasiado de currículums porque de 3 a 5 años ahora hay unos currículums un poco, en mi opinión, delirantes de lo que se les pide a los niños de 3. Y claro, los alemanes, los nórdicos, no se escolarizan, está muy mal visto que vayan a la escuela. Las madres no trabajan, así que hay ayudas a las madres, y empiezan a los 6 años y después rápidamente leen y parece que hasta tienen mejores resultados que los de aquí. Es un problema que siempre digo, a ver si me lo solucionan, me dan alguna pista de por qué. Bueno, eso es otro papel, eso es otra investigación. A ver, sí que es verdad. Hay varios puntos. Uno es la educación infantil que se promulgó con la LOCSE. Era una educación infantil donde básicamente los niños se les... O sea, no es lo que hay ahora, bueno, no es necesariamente la que hay ahora, sino que la idea era que los niños aprendían jugando. Y era una educación de P3 a P5 que copiaba mucho el sistema noruego. Entonces, en los países nórdicos sí que los niños van a la escuela, lo que pasa es que van menos horas. O sea, pero sí que empiezan a escolarizarse pronto. O sea, es verdad que la educación obligatoria es a los 6 años, pero también lo es en España. Lo que es que a lo mejor van menos horas y se copiaba el modelo más noruego. Ese es un punto. El otro es, en Alemania el sistema educativo a partir de los 6 años es muy distinto. A los 10 años el niño pasa un examen como una selectividad y se decide si el niño hará la universidad o ya no tiene opción a la universidad y tiene que hacer FP. Ya hay 2 niveles de FP y uno de ellos le permite volver a ingresar, pero ya muchos años más tarde, y entrar en la universidad. Con lo cual, creo que no es justo, o no sería justo comparar el sistema alemán y español basándose en que en Alemania empiezan a los 6 años y en España se empieza a los 3 años, cuando realmente la gran diferencia, creo yo, entre Alemania y España es qué pasa a partir de los 6 años, ¿no? Y qué tipo de educación se da, etcétera. Entonces, o sea, ese es el problema en hacer comparaciones a través de países, que es muy difícil saber. Hay demasiadas diferencias institucionales para saber cuál es la que provoca una cosa. Lo que sí creo que es importante de esta investigación es que lo que sí vemos es que para el caso español, es verdad que hay otros estudios que pueden encontrar otras cosas, pero para el caso español, donde lo que se sustituyó fue básicamente el amor materno, que el niño estaba en casa, se pasó del niño en casa con mamá o abuela al niño de 9 a 5 en una escuela donde había un currículum y una voluntad de que se siguieran unas pautas y una cosa que se hizo bien, porque la educación infantil se hizo muy bien en la LOCSE, sí que se ve que tiene un cierto resultado, bastante resultado positivo. Yo creo que es esperanzador, sobre todo porque la LOCSE ha sido muy criticada porque en general no se ha visto en lo que es el componente, los otros componentes no han estado también, no han tenido tan buenos resultados cuando se han evaluado. Una cosa que no he dicho y quiero hacer hincapié es que todos los niños, bueno, todas las cohortes que tenemos, 2000, 2003, 2006 y 2009, se vieron afectados por todos los otros cambios de la LOCSE. O sea, los de pasar de 14 a 15 años, cuando la primaria deja de los 12 al... ¿no? O sea, con lo cual, realmente lo que estamos identificando es exclusivamente la educación infantil P3, nada más. ¿Vale? Una pregunta, si tenéis alguna idea, alguna hipótesis de por qué encontráis un efecto para lectura y no para matemáticas, y también de por qué encontráis un efecto para las niñas y no llega a ser significativo para las niñas. Sí, a ver, lectura.
creemos, la experta Cristina Felfe, que es la experta en esto, dentro de nuestro equipo, el tipo de educación infantil que se instauró con la LOCSE era este tipo de aprender por experiencia y socializar, no tanto hacer matemáticas o sea, no tanto atiborrarlos con cosas más. O sea, a partir de los 6 años empezaban las matemáticas, pero antes las matemáticas era pues jugar con cadenas, poner palitos uno al lado del otro, o sea, con lo cual, dado que lo que se trabajaba mucho es la socialización del niño, parece ser que los expertos en educación infantil sí que creen que ese factor es el que desarrolla más la parte lectora y no tanto la matemática, con lo cual ahí es donde bueno, eso es lo que creemos. El tema de las niñas. Yo trabajo en varias cosas de educación y en intervenciones tengo algún estudio con intervenciones con niños de alto riesgo, y la mayoría de estos programas, la mayoría de países, desarrollados o no, encuentran que hay efectos para las niñas y no hay efectos para los niños. Todos estos tipos de programas funcionan muy bien para las niñas en general y tienden a encontrar menos resultados para los niños. Entonces, no sé por qué. Hay muchas teorías y hay mucha investigación intentando discernir por qué. Si son los genes, si es la risk aversion, la aversión al riesgo, si es cómo se les educa. A lo mejor las niñas en casa se les hace menos caso y cuando van a la escuela reciben el mismo feedback que los niños, con lo cual aprovechan más. Hay muchas teorías, nosotros no sabemos, o sea, en este papel no hemos mirado los mecanismos, pero no es un resultado inusual en la literatura de educación y de early intervention, intervención temprana. Termino con Has hecho hincapié en la calidad, de hecho ahí pones sí. P3 de calidad, y entonces cuando hablabas de calidad nos has hablado de la regulación de ese P3, en donde se hablaba, bueno, pues el tipo de profesorado que tenía que tener, el currículum, los objetivos, etcétera. Entonces yo ahora, viendo estos resultados del P3, estoy intentando saber y plantearme qué pasa con el primer ciclo de educación infantil. Entonces, ¿hasta dónde, o sea, cómo que nos podríamos plantear políticas educativas que trabajen con este primer ciclo de educación infantil y para conseguir un primer ciclo también de calidad? Entonces, aquí se ha debatido mucho sobre el tema de primer ciclo asistencial, educativo. Entonces, no sé si habéis llegado a plantearos también una posible investigación sobre este tema, que creo que sería interesante. A ver, si las cosas siguen como siguen, podremos hacerlo de unos años, ¿no? O sea, en España tiene, o sea, la educación del primer ciclo mejoró mucho, al menos en determinadas comunidades autónomas. Yo solo puedo hablar de, o sea, al menos en Cataluña yo sé que de 0 a 2 es excelente. Mis hijos fueron o sea, lo sé porque además he llevado a mis hijos, y si las cosas continúan así, en unos años tendremos el counterfactual, ¿no? O sea, lo que es educación infantil de primer ciclo asistencial, ya de menos calidad que la que se había estado dando, y podremos hacer el mismo tipo de análisis, pero al revés. ¿Qué pasa cuando le quitas? Supongo que lo podríamos también hacer cuando... Sí, se podría hacer, pero... o sea, hay que tener datos, hay que tener fondos de investigación. Esta idea se me ocurrió cuando buscaba guardería para mi hija, y mi hija tiene 7 años, y ya estoy sacando ahora el papel, con lo cual el papel ahora ya es viejo porque hay 6 más. Y ya no es el primero, ¿no? Los noruegos llegaron antes porque tenían fondos de investigación y podían tener ayudantes, etc, etc. Yo no. Con lo cual hace falta fondos, datos, y después
experimentos naturales, ¿no? Cambios que podamos identificar. Pero sí, o sea, yo me dedico a esto y la idea es continuar en esta línea de investigación. Gracias.